Estaba allí de pie, sobre el pavimento agrietado de la entrada, con los dedos temblándole mientras apretaba los bordes de una única caja de cartón que rebosaba. Dentro, solo había unos pocos suéteres, algunas fotos viejas y un par de botas de trabajo de mi padre. Eso era todo. Eso era todo lo que me quedaba de 30 años de vida en esa casa. Mi propio hermano, Kerem, ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos a través del cristal. Simplemente me dio la espalda, cerró las pesadas cortinas, y me dejó allí fuera, en el frío. «Ahora eres un intruso, Aras», había gritado a través de la madera apenas unos segundos antes. «Si vuelvo a ver tu cara en esta propiedad, llamaré a la policía. Todo lo que hay aquí me pertenece ahora». Eso es lo que dice el papel. Eso es lo que dice la ley. La ley. Es curioso cómo la gente como Kerem solo se preocupa por la ley cuando es un arma que pueden usar para herir a las personas que se supone que deben amar. Hace apenas 48 horas, estábamos allí, hombro con hombro en el barro negro del cementerio, enterrando a nuestro padre, Hakan. El aire estaba impregnado con el olor de la tierra húmeda y los lirios funerarios. Yo estaba destrozado. Mi padre no era solo mi progenitor, era mi mentor. Era el hombre que me enseñó que la palabra de una persona es su honor. Pero, mientras la primera palada de tierra golpeaba el ataúd, noté algo que me heló la sangre más que el viento de otoño. Kerem no estaba llorando. Estaba mirando su reloj. Miraba la casa en la colina, nuestra casa, con una mirada de cálculo hambriento. La traición no ocurrió de golpe. Fue un rastro lento y venenoso. Mientras yo estaba en el hospital durante las últimas semanas de papá, sosteniendo su mano y escuchando su respiración agitada. Kerem estaba ocupado. Estaba en la casa, rebuscando entre archivos, susurrando al oído de notarios corruptos y moviendo piezas en un tablero de ajedrez que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. Encontró un documento, un poder notarial, firmado en los días finales y confusos de la enfermedad de nuestro padre. Un momento en el que papá ni siquiera podía recordar qué día de la semana era. Con ese único trozo de papel, Kerem anuló el testamento tradicional. Movió los 5 millones de liras de la herencia a una cuenta privada. Transfirió la escritura de la propiedad familiar a su nombre. No solo quería el dinero, quería la satisfacción de verme sin nada. Ya era hora de equilibrar la balanza, me dijo Kerem esta mañana, con una voz que chorreaba una simpatía falsa y aceitosa. Tú siempre fuiste el hijo bueno, en el que papá confiaba. El que se llevaba los elogios. Bueno, Aras, los elogios no pagan las facturas. Ahora me cobro mi pago. Todo. Miré hacia mi caja. Una ráfaga de viento atrapó un trozo de papel suelto que asomaba por un lado, y este revoloteó hasta el suelo. Me arrodillé para recogerlo, golpeando el duro cemento con mis rodillas. Era un sobre pequeño y amarillento que había encontrado escondido en la parte trasera del viejo escritorio de mi padre, solo unos minutos antes de que la seguridad privada de Kerem me escoltara fuera. Se sentía diferente a los demás papeles. El pergamino era grueso, fechado en una época anterior a que el mundo se volviera digital. En el frente, con la caligrafía inconfundible y ruda de mi padre, estaban las palabras. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero era un hombre de una preparación infinita. Él conocía a Kerem. Conocía la codicia que vivía en el corazón de mi hermano mucho mejor que yo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una nota fechada el 12 de noviembre de 1998. Ese fue el año en que nuestras vidas cambiaron. El año en que el dinero empezó a fluir. El año en que pasamos de ser una familia con dificultades en un apartamento de 2 habitaciones, a ser los dueños de la propiedad más prestigiosa del distrito. La nota decía: los cimientos de esta casa están construidos sobre algo más que hormigón, Aras. En 1998, tomé una decisión para proteger tu futuro. Si estás leyendo esto, significa que las paredes se han cerrado sobre ti. Ve al cedro, en el límite de la propiedad. Espera a que el reloj marque el mediodía. Donde apunte la sombra, allí está enterrada la verdad.
No dejes que él se quede con lo que no se ganó. Miré mi reloj. 11:52 de la mañana. 8 minutos. 8 minutos hasta que el sol alcanzara su punto máximo. Miré hacia atrás, hacia la casa que Kerem pensó que me había robado tan fácilmente. Probablemente estaba allí dentro ahora mismo, sirviéndose una copa del whisky reserva de papá, celebrando su victoria de los 5 millones. Pensó que me había dejado sin nada, solo con una caja de chatarra. Pero al mirar aquel viejo y altísimo cedro en el borde del jardín, el mismo que papá insistió en plantar él mismo en aquel 98, me di cuenta de que el juego no había terminado. Solo estaba empezando. Kerem tenía la ley de su lado, pero yo tenía algo mucho más peligroso. Yo tenía la verdad. Y en nuestra familia, la verdad tenía una forma de destruir todo lo que tocaba. Para entender el peso de esa nota, hay que entender el año 1998. En la memoria de la mayoría, fue un año cualquiera. Pero para nuestra familia, fue el año en que el sol salió y se puso sobre un mundo diferente. Antes de 1998, no éramos los exitosos Saras y Kerem. Éramos solo 2 niños viviendo en un apartamento estrecho, donde las paredes eran tan delgadas que podías oír a los vecinos discutiendo por el precio del pan. Mi padre, Hakan, era un hombre que olía a serrín y a sudor. Era un contratista de poca monta, un hombre que trabajaba 12 horas al día solo para asegurarse de que hubiera carne en la mesa al menos 2 veces por semana. Era honesto, dolorosamente honesto. Recuerdo que devolvió una billetera que encontró en una obra, incluso cuando nos habían cortado la luz el día anterior. Kerem, incluso entonces, odiaba esa honestidad. Es un tonto, me susurraba Kerem por la noche, mientras nuestras literas crujían. Papá trabaja como un perro y no tiene nada que mostrar. Cuando yo sea mayor, seré el que firme los cheques, no el que cargue los ladrillos. Yo era solo un niño, pero recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Fue un martes de noviembre. Un viento frío y cortante aullaba por la ciudad. Mi padre llegó a casa tarde, pero no olía a serrín. Olía a tabaco caro y a lluvia. No nos dijo ni una palabra. Se sentó a la mesa de la cocina, mirando sus manos durante 3 horas. A la mañana siguiente, no fue a su hora habitual. Desapareció durante 3 días. Mi madre estaba frenética, recorriendo el pequeño suelo de linóleo de nuestra cocina, apretando sus cuentas del rosario. Cuando finalmente regresó, ya no era el mismo hombre. Su humilde silencio había sido reemplazado por una determinación sombría y férrea. En cuestión de un mes, nos mudamos. No nos fuimos a un apartamento un poco mejor, nos mudamos a esta mansión. De la misma que acaban de echarme. Los vecinos del viejo barrio susurraban. Decían que Hakan se había ganado la lotería. Decían que debía haber encontrado un tesoro enterrado bajo algún cimiento. Pero yo veía la forma en que mi padre miraba el dinero. No lo miraba con alegría, lo miraba como si fuera un animal salvaje al que había enjaulado, pero que no podía domar del todo. Aras, me dijo una tarde, mientras plantábamos aquel mismo cedro. Yo sostenía el pequeño brote, con mis manos de niño cubiertas de tierra. El dinero es como la sal. Un poco hace que la comida sea mejor. Demasiado, y arruina la tierra. Recuerda eso si las cosas se ponen demasiado saladas en esta casa. A medida que pasaban los años, los 5 millones no solo crecieron en el banco, crecieron en el ego de Kerem. Para cuando llegamos a los 20, Kerem se había transformado en un hombre al que apenas reconocía. Vestía trajes que costaban más que el primer camión de mi padre. Trataba al personal de la casa como si fueran muebles. No veía la herencia como un regalo, sino como un derecho de nacimiento. Yo, en cambio, me quedé al lado de mi padre. Iba a las obras. Aprendí a leer los planos. Vi el precio que la gran casa le cobró a papá. Empezó a tener pesadillas. Caminaba por los pasillos de noche, tocando las paredes, como si buscara una grieta que no debería estar allí. Hace 3 años, cuando los médicos nos dijeron que el corazón de papá estaba fallando, las máscaras finalmente se cayeron.
Kerem no preguntó por el tratamiento, preguntó por el libro de contabilidad. No preguntó por el dolor, preguntó por el poder notarial. Está perdiendo la cabeza, Aras, decía Kerem, con los ojos moviéndose inquietos por la habitación. Tenemos que asegurar los activos antes de que haga alguna estupidez. Antes de que se lo dé todo a alguna caridad o a algún viejo amigo de los años 90. Yo defendí a mi padre. Le dije a Kerem que tuviera algo de respeto. Pero mientras yo defendía la dignidad de papá, Kerem estaba contratando un tipo de ayuda muy diferente. Encontró a un abogado especialista en zonas grises. Encontró a un notario al que no le importaba antedatar una firma por el precio adecuado. Lo aislaron. En esos meses finales, Kerem se aseguró de que yo estuviera siempre ocupado con algún proyecto fallido al otro lado del país. Le dijo a mi padre que a mí me daba vergüenza verlo en su estado de debilidad. Le dio mentira junto con sus medicinas, cucharada tras cucharada, hasta que mi padre ya no sabía en quién confiar. Cuando papá murió, pensé que lo peor era el duelo. Estaba equivocado. Lo peor fue darme cuenta de que mi hermano había pasado el último año de vida de nuestro padre convirtiéndolo en un fantasma, incluso antes de que estuviera muerto. En el funeral, Kerem se acercó a mí. No me ofreció un abrazo. No me ofreció su mano. Me susurró al oído, los 5 millones ya han sido transferidos, Aras. La casa es mía. Tienes 1 hora para empacar una caja. No me obligues a llamar a los guardias. Él pensó que estaba siendo inteligente. Pensó que era el maestro del juego a largo plazo. Pero mientras yo estaba allí, junto al cedro, observando cómo la sombra se arrastraba lentamente hacia la esquina de los cimientos de piedra, recordé el rostro de mi padre en 1998. Papá sabía que la codicia de Kerem era un incendio que tarde o temprano quemaría toda la casa. Y había construido una salida de emergencia, solo para mí. La torre del reloj, a lo lejos, empezó a sonar. 1, 2, 3. Mi corazón latía al ritmo de las campanas. En la 12ª campanada, la sombra de la rama más larga del cedro tocó una piedra específica, ligeramente descolorida en los cimientos. Era una piedra que yo mismo le había ayudado a colocar cuando tenía 8 años. Recordé que me dijo en aquel entonces, esta es la más importante, Aras. Es el anclaje. Caí de rodillas, ignoré la tierra en mi único traje bueno y empecé a escarbar en el suelo. Kerem pensaba que tenía los 5 millones. Pensaba que tenía el control. Pero estaba a punto de descubrir que los cimientos sobre los que estaba parado se construyeron sobre un secreto, que nunca debió guardarse para siempre. El aire en mi pequeña habitación alquilada se sentía pesado mientras extendía el contenido de la caja de metal oxidada sobre la cama. Mis manos aún estaban manchadas de tierra, pero no me importaba. Frente a mí, había un libro de contabilidad grueso, encuadernado en cuero, y un montón de cartas atadas con un simple cordel de construcción. Esta era la herencia que Kerem no sabía que existía. Este era el verdadero fantasma de 1998. Abrí el libro. La primera página no contenía números ni cuentas bancarias. Contenía una lista de nombres poderosos. Políticos, urbanistas y los directores de las constructoras más grandes del país de hace 28 años. A medida que leía, el milagro de la riqueza repentina de nuestra familia empezó a desmoronarse en algo mucho más oscuro. Mi padre no fue un hombre afortunado en 1998, fue un testigo. Las cartas revelaron la verdad. En aquel entonces, durante la gran expansión urbana, un grupo de hombres poderosos escatimó gastos en un importante proyecto de viviendas del gobierno. Usaron materiales de baja calidad, arena donde debería haber cemento, ahorrándose millones mientras ponían en riesgo miles de vidas. La pequeña empresa de mi padre había sido contratada para los cimientos. Él vio el fraude. Él documentó las grietas, antes de que las cubrieran con mármol costoso. Cuando intentó alzar la voz, no lo amenazaron con violencia. Nos amenazaron a nosotros. Le dijeron que si acudía a las autoridades, Kerem y yo nunca llegaríamos a la escuela al día siguiente. Pero si se quedaba callado,
Si firmaba las inspecciones de seguridad, recibiría suficientes honorarios de consultoría como para construir un palacio. Mi padre aceptó el trato. Los 5 millones de liras no eran una herencia del trabajo duro. Eran dinero manchado de sangre. Era dinero para comprar su silencio. Y cada ladrillo de la casa de la que Kerem estaba tan orgulloso, fue pagado con el silencio de un hombre que perdió su alma para proteger a sus hijos. El aire en mi pequeña habitación alquilada se sentía pesado mientras extendía el contenido de la caja de metal oxidada sobre la cama. Mis manos aún estaban manchadas de tierra, pero no me importaba. Frente a mí, había un libro de contabilidad grueso, encuadernado en cuero, y un montón de cartas atadas con un simple cordel de construcción. Esta era la herencia que Kerem no sabía que existía. Este era el verdadero fantasma de 1998. Abrí el libro. La primera página no contenía números ni cuentas bancarias. Contenía una lista de nombres poderosos. Políticos, urbanistas y los directores de las constructoras más grandes del país de hace 28 años. A medida que leía, el milagro de la riqueza repentina de nuestra familia empezó a desmoronarse en algo mucho más oscuro. Mi padre no fue un hombre afortunado en 1998, fue un testigo. Las cartas revelaron la verdad. En aquel entonces, durante la gran expansión urbana, un grupo de hombres poderosos escatimó gastos en un importante proyecto de viviendas del gobierno. Usaron materiales de baja calidad, arena donde debería haber cemento, ahorrándose millones mientras ponían en riesgo miles de vidas. La pequeña empresa de mi padre había sido contratada para los cimientos. Él vio el fraude. Él documentó las grietas, antes de que las cubrieran con mármol costoso. Cuando intentó alzar la voz, no lo amenazaron con violencia. Nos amenazaron a nosotros. Le dijeron que si acudía a las autoridades, Kerem y yo nunca llegaríamos a la escuela al día siguiente. ¿Pero si se quedaba callado? ¿Si firmaba las inspecciones de seguridad? Recibiría suficientes honorarios de consultoría como para construir un palacio. Mi padre aceptó el trato. Los 5 millones de liras no eran una herencia del trabajo duro. Eran dinero manchado de sangre. Era dinero para comprar su silencio. Y cada ladrillo de la casa de la que Kerem estaba tan orgulloso, fue pagado con el silencio de un hombre que perdió su alma para proteger a sus hijos. El plan comenzó a formarse en mi mente. No necesitaba demandarlo. No necesitaba suplicarle mi parte. Solo necesitaba asegurarme de que Kerem hiciera lo que mejor sabe hacer, ser codicioso. Necesitaba que intentara vender esa casa. Necesitaba que moviera esos 5 millones a algo más grande. Porque en el momento en que intentara demostrar que esa riqueza era suya, los fantasmas de 1998 despertarían. Y tenían hambre. Existe un tipo específico de ceguera que viene con el poder repentino y no ganado. Es un subidón mareante, que te hace sentir que las leyes de la gravedad y las leyes del hombre ya no se aplican a ti. Observando desde la barrera, vi cómo Kerem sucumbía a ello en cuestión de semanas. Él no solo entró en el legado de mi padre, lo pisoteó. Mientras yo me quedaba en un pequeño apartamento de una habitación cerca de los muelles, viviendo de mis escasos ahorros y del peso abrumador del libro de contabilidad bajo el suelo. Kerem estaba ocupado cambiando su imagen. No desperdició ni un solo día. El cartel de Construcciones Akane Hijos, el que nuestro padre había pintado con orgullo, fue derribado. En su lugar, se erigió un letrero de cromo frío y elegante que decía, K Prime Investments. Usó los 5 millones como un arma. Se compró un coche deportivo italiano de lujo que rugía por el barrio tranquilo a las 3 de la mañana, despertando a los vecinos que nos conocían desde que éramos niños. Contrató a un chef personal, un chofer y un equipo de seguridad. Quería que todos vieran que el rey legítimo finalmente había tomado su trono. Pero la parte más dolorosa no fue el coche ni la vanidad. Fue la forma en que trató la memoria de nuestro padre. Kerem organizó una gala de celebración del éxito en la casa, apenas un mes después del funeral. Invitó a los mismos promotores cuyos nombres yo había visto en el libro secreto.
Los depredadores de 1998 eran ahora sus invitados de honor. Esa noche me quedé al otro lado de la calle, escondido en las sombras de una furgoneta aparcada, viendo a los buitres de la alta sociedad cruzar esas puertas de roble. Estaban bebiendo champán caro en la misma sala donde mi padre solía sentarse en silencio, temblando de culpa. Kerem reía, brindando con un hombre llamado Selim, el mismo Selim que, según el registro, había firmado la orden para usar hormigón defectuoso en el proyecto de viviendas de 1998. Por el futuro. Oí la voz de Kerem desde el balcón. Por el crecimiento, por el poder y por dejar el pasado donde pertenece. Él pensaba que lo estaban aceptando en su círculo. Pensaba que ahora era uno de ellos. Lo que no entendía era que, para hombres como Selim, Kerem era solo un idiota útil. Un escudo. Ellos sabían que la casa se construyó sobre una mentira. Sabían que el dinero estaba sucio. Al dejar que Kerem tomara la iniciativa, se estaban asegurando de que, si la verdad alguna vez salía a la luz, mi hermano sería el primero en la fila para ir a prisión. Al día siguiente, Kerem me envió una foto al teléfono. Era la imagen de un documento legal, una orden de desalojo para el pequeño almacén donde nuestro padre guardaba sus viejas herramientas. Estoy limpiando la basura, Aras, decía el mensaje. Voy a convertir el almacén en un spa de lujo para la mansión. Si quieres los martillos oxidados del viejo, tienes hasta el atardecer para recogerlos del contenedor. Después de eso, serán basura. Igual que lo fue tu lealtad. Mi sangre hirvió. Sentí una oleada de ira tan caliente que estuve a punto de ir directo a la comisaría con el libro de contabilidad. Pero me detuve. Respiré. Recordé la nota, espera a que el reloj marque el mediodía. Esto no se trataba de un golpe rápido. Se trataba de un colapso total. Kerem estaba intentando usar la casa familiar como aval para obtener un préstamo masivo de 20 millones de liras. Quería construir un rascacielos de lujo en un terreno que había explorado con Selim. Estaba poniendo la casa como garantía. Estaba poniendo los 5 millones de la herencia como fianza. Estaba apostándolo todo sobre unos cimientos que, legalmente, no existían. Me di cuenta entonces de que yo no necesitaba destruir a Kerem. Kerem lo estaba haciendo por mí. Estaba construyendo una torre de deuda y ego, enorme y reluciente, encima de un sumidero. Todo lo que yo tenía que hacer era esperar a que pusiera el último ladrillo. No fui al contenedor a salvar las herramientas. Fui al almacén una última vez para mirar los planos originales de la casa. Encontré los números de registro iniciales, aquellos que no coincidían con los archivos de la ciudad. Disfruta tu victoria, Kerem, susurré al almacén vacío. Compra los coches. Da las fiestas. Firma los préstamos. Porque cuanto más alto subas, más espectacular será la caída. Mientras me alejaba, vi su coche deportivo pasar volando, salpicando barro en mis zapatos. Ni siquiera me vio. Estaba demasiado ocupado mirando su propio reflejo en el espejo retrovisor. Se sentía como un gigante. Pero yo sabía la verdad, era solo un hombre parado sobre una sombra, y el sol empezaba a moverse. La venganza es un plato que suele servirse frío, pero la gente olvida que también requiere una mano muy firme. Si me movía demasiado rápido, Kerem olería la trampa. Si me movía demasiado lento, podría tener éxito blanqueando el dinero a través de sus nuevas inversiones. Tenía que ser el fantasma en la máquina, alguien a quien pudiera ver, pero a quien ya no temiera. El primer paso fue el más difícil, tuve que tragarme mi orgullo y contactarlo. Esperé hasta que salió la noticia en el diario local de negocios de que K-Prime Investments estaba licitando oficialmente para el proyecto del rascacielos Cuerno de Oro. Era una apuesta masiva de 50 millones de dólares. Para ganar la licitación, Kerem necesitaba más que los 5 millones de la herencia, necesitaba demostrar que tenía activos limpios y un historial de experiencia estructural. Lo llamé. Respondió el 10º tono, con una voz que sonaba como si estuviera gritando contra el viento en un yate. Aras. Ya te lo dije, no te voy a dar ni un centavo, ladró. Si llamas para mendigar,
ahorra saliva. No llamo por dinero, Kerem, dije, con voz tranquila, casi derrotada. Llamo porque vi las noticias. Vas a licitar para el proyecto del Cuerno de Oro. Estás usando los viejos planos estructurales de papá para los cimientos, ¿verdad? Hubo una pausa. El sonido del viento se detuvo. ¿Y qué si lo estoy haciendo? Tengo los archivos. Tienes los archivos, pero no tienes los códigos, mentí con total naturalidad. Papá tenía una encriptación secundaria para los estudios geológicos de 1998. Si presentas esos planos sin las cifras corregidas de densidad del suelo, los ingenieros de la ciudad rechazarán la oferta en la primera ronda. Perderás tu depósito y tu reputación. Pude escuchar cómo cambiaba su respiración. La codicia es un motivador poderoso, pero el miedo a parecer un fracasado es aún más fuerte. Kerem sabía que yo era el que realmente entendía la parte técnica del negocio. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó, con la voz afilada por la sospecha. Porque, suspiré, interpretando a la perfección el papel del hermano quebrado, estoy cansado de ser pobre, Kerem. Estoy cansado de vivir en una habitación que huele a escamas de pescado. Dame un trabajo como consultor. Solo como redactor técnico en la sombra. Tú te llevas el crédito, tú te quedas con la casa, solo págame un sueldo para que pueda volver a vivir como un ser humano. Se echó a reír. Fue un sonido cruel y agudo. Así que el hijo dorado, finalmente admite que necesita a su hermano mayor. Bien. Te contrataré. Pero no vendrás a la oficina. Trabajarás desde tu agujero, me enviarás los informes, y mantendrás la boca cerrada. La trampa estaba tendida. Durante los siguientes 3 meses, me convertí en el arquitecto de su destrucción. Me envió todos sus documentos oficiales, para que los revisara. Me dio acceso a su sala de datos digital para que pudiera verificar los activos del préstamo bancario. Pensaba que yo estaba arreglando sus errores. En realidad, yo estaba reuniendo cada prueba que necesitaba. Encontré el rastro de papel donde Kerem había usado los 5 millones para sobornar a un funcionario municipal y saltarse el estudio de impacto ambiental. Encontré los correos electrónicos donde él y Selim discutían sobre reciclar los mismos materiales de baja calidad que sus padres habían usado en 1998. Kerem no solo seguía los pasos de papá, estaba empeorando los crímenes. Pero no me detuve ahí. Empecé a ajustar las especificaciones técnicas que le enviaba. Hice que el proyecto pareciera increíblemente rentable sobre el papel, pero incrusté señales de alerta que solo un auditor forense notaría, detalles que activarían una investigación automática en el momento en que se firmara el préstamo y se moviera el primer ladrillo. Estaba alimentando su ego, haciéndolo sentir invencible. Cada informe que le enviaba lo hacía sentir como un genio. Empezó a aparecer en programas de televisión locales, presumiendo de su liderazgo visionario. Incluso compró una segunda casa, un ático en la ciudad, usando la mansión familiar como garantía secundaria. Era un hombre caminando sobre la cuerda floja, y estaba tan ocupado mirando los aplausos que no se dio cuenta de que yo era quien sostenía las tijeras en ambos extremos de la cuerda. Una noche, mientras profundizaba en sus registros financieros, encontré un escaneo del certificado de seguridad original de mi padre de 1998. Kerem había usado Photoshop para alterar la fecha y hacerlo pasar por una tasación moderna para el banco. Había cometido fraude bancario. Directamente. Claramente. De forma rastreable. Me recliné en mi silla de plástico, con el brillo de la pantalla del portátil reflejado en mis ojos. Miré el libro de contabilidad sobre mi escritorio y los archivos digitales en la pantalla. El pasado y el presente finalmente se estaban encontrando. Kerem pensó que estaba jugando al juego a largo plazo, al robar la herencia. Pensó que había ganado porque tenía las llaves de la casa. Pero mientras preparaba el informe técnico final para el banco, me di cuenta de que las llaves no importaban cuando la casa misma estaba a punto de ser declarada la escena de un crimen. El movimiento final estaba listo. Solo necesitaba que Kerem firmara el contrato maestro con Selim.
Necesitaba que comprometiera el 100% de la fortuna familiar en un proyecto construido sobre una mentira. Solo una firma más, hermano mayor, susurré. Solo una, Victoria, más y nunca tendrás que volver a preocuparte por la herencia. El día de la firma del contrato del Cuerno de Oro fue un espectáculo de arrogancia. Kerem había alquilado la planta superior de un rascacielos de cristal con vistas a la misma ciudad que creía estar a punto de poseer. El aire estaba impregnado del aroma de puros caros y de la energía nerviosa de personas a punto de mover millones de dólares. Kerem estaba en el centro de todo, vestido con un traje que costaba más que la primera casa de mi padre. A su derecha estaba Selim, la sombra de 1998, con el aspecto de un hombre que finalmente había enterrado su secreto lo suficientemente profundo como para dormir tranquilo. Estaban esperando a los representantes del banco y a los funcionarios de la ciudad para presenciar la firma del acuerdo de $50 millones. No esperé a que me invitaran. Crucé las puertas dobles, vistiendo todavía mi vieja chaqueta de trabajo, esa que tiene el logo de Akan e Hijos, ya descolorido en el pecho. Los guardias de seguridad intentaron detenerme, pero levanté una sola carpeta de archivos. Soy el consultor técnico, dije, y mi voz cortó de golpe el murmullo de la sala. Y hay una discrepancia en las especificaciones de los cimientos que debe resolverse, antes de que una sola pluma toque ese papel. El rostro de Kerem se tornó de un tono púrpura que nunca antes había visto. Corrió hacia mí, con un siseo bajo y peligroso. ¿Qué haces aquí, Aras? Te dije que te quedaras en tu agujero. Te enviaré tu cheque el viernes. Lárgate antes de que ordene que te saquen a rastras. Creo que querrás ver esto, Kerem, dije, lo suficientemente alto para que los oficiales del banco escucharan. Se trata del estudio de 1998. El mismo que usaste para asegurar el préstamo de garantía de 20 millones sobre la propiedad familiar. La sala quedó en silencio. Selim se levantó lentamente, con los ojos entrecerrados. La mención de 1998 fue como si un fantasma hubiera entrado en la habitación. No le hagan caso, rió Kerem con nerviosismo, volviéndose hacia los oficiales. Mi hermano la ha pasado mal desde que falleció nuestro padre. Él está lidiando con el duelo. No está pensando con claridad. Nunca he tenido las cosas más claras, respondí. Me acerqué a la gran mesa de caoba y solté el libro de contabilidad, el auténtico, justo encima del contrato. Al lado, coloqué la nota de 1998 de nuestro padre. Esto no es solo por el duelo, Kerem. Esto es por el hecho de que la casa que acabas de poner como garantía, no te pertenece legalmente. De hecho, no le pertenece legalmente a nadie en esta sala. Me giré hacia la representante del banco, una mujer de mirada afilada que parecía oler sangre en el agua. Mi hermano presentó una tasación de la propiedad familiar basada en una escritura que fue otorgada como honorarios de consultoría, en 1998. Pero aquí, señalé el libro, está la prueba de que la transferencia de tierras fue parte de un acuerdo ilegal de soborno que involucraba materiales de construcción defectuosos. Y aquí, señalé los impresos digitales, está la prueba de que Kerem alteró las fechas en los certificados de seguridad para ocultar el hecho de que los cimientos de la casa familiar están actualmente condenados por el Estado. Kerem se abalanzó sobre el libro, pero yo lo retiré. «Estás loco», gritó. «Tengo el poder notarial. Papá me firmó todo a mí. Lo firmó mientras estaba bajo una fuerte medicación, Kerem. Y tengo los registros del hospital para demostrar que no estaba en su sano juicio», dije, y mi voz bajó a un tono frío y firme. Pero incluso si ese documento fuera real, no importa. No puedes heredar un crimen. Al usar ese dinero sucio para sobornar a funcionarios municipales en este nuevo proyecto, lo cual también he documentado, no solo me has traicionado a mí. Has estafado al banco. Selim intentó escabullirse hacia la puerta, pero lo miré directamente a los ojos. Ni te molestes, Selim. Las autoridades ya han recibido las fotos de la obra de 1998. Las que mi padre escondió. Esas que muestran exactamente lo que les hiciste a aquellos edificios del gobierno hace 28 años. El silencio en la sala fue absoluto.
Era el sonido de un sueño de $50 millones rompiéndose en 1000 pedazos. Kerem miró a los oficiales del banco, ellos ya estaban cerrando sus maletines. Miró a Selim, quien estaba siendo interceptado en la puerta por 2 hombres de traje que no parecían inversores. Finalmente, me miró a mí. Por primera vez en su vida, se veía pequeño. ¿Por qué?, susurró, con su fanfarronería completamente desaparecida. Tú también lo perderás todo, Aras. Los 5 millones, la casa, todo será incautado. Serás tan pobre como cuando te eché. Miré a mi hermano, a ese hombre que había canjeado su alma por un letrero de cromo y un coche deportivo. Viví en esa casa por 30 años, Kerem. Pero no ha sido un hogar desde 1998, le dije. Pensaste que habías ganado porque te quedaste con el dinero. Pero papá no me dejó el dinero a mí porque sabía que yo era el único capaz de soportar la verdad. No estoy perdiendo una casa, Kerem. Finalmente, estoy saliendo de una prisión. Mientras la policía entraba en la sala para llevárselo a él y a Selim para interrogarlos por el fraude y el encubrimiento de 1998, Kerem se desplomó en su costosa silla de cuero. Estaba rodeado de cristal y oro, pero nunca se había visto más solo. Tenía la herencia. Tenía el título. Pero mientras las esposas se cerraban con un clic, finalmente comprendió lo que yo supe desde que encontré aquella nota: unos cimientos construidos sobre una mentira solo pueden sostener una casa por un tiempo, antes de que la tierra decida reclamarla. Dicen que cuando un rascacielos cae, no sucede de golpe. Hay un crujido de acero, un desplazamiento de peso, y luego, una aceleración aterradora. Ver el mundo de Kerem desmoronarse fue exactamente así. Una vez que el primer dominó, el libro de 1998, tocó el suelo, no hubo forma de detener la reacción en cadena. A las 48 horas del enfrentamiento en la sala de juntas, las oficinas de K-Prime Investments fueron invadidas por auditores federales e investigadores. El proyecto de 50 millones del Cuerno de Oro no solo fue cancelado, se convirtió en el centro de una investigación criminal. Debido a que Kerem había usado los 5 millones de la herencia como garantía para sus préstamos, el banco actuó con la velocidad del rayo. No solo congelaron sus cuentas, las sellaron por completo. Una semana después, me paré frente a nuestra casa familiar, al otro lado de la calle. Los carteles de propiedad privada que Kerem había colocado ya no estaban. Habían sido reemplazados por cinta policial amarilla y avisos de activo incautado por el Estado. La casa ya no era un trofeo, ahora era una prueba. Observé cómo 2 oficiales sacaban a Kerem por las puertas principales. Ya no vestía su traje de diseñador. Se veía desaliñado, con los ojos hundidos y rojos. Lo llevaban a la comisaría para responder por el fraude bancario, la falsificación de documentos de seguridad y los cargos de soborno. Al llegar a la acera, me vio allí parado. Se detuvo, mientras los oficiales tiraban de sus brazos. «Nos destruiste, Aras», gritó con la voz quebrada. «Todo por lo que papá trabajó, el legado, el apellido, todo se ha ido. No tenemos nada. ¿Me oyes? Nada». Me acerqué, deteniéndome justo al borde de la cinta policial. «Papá no trabajó por esto, Kerem», dije en voz baja. Él trabajó para ocultar esto. Pasó 28 años mirando por encima del hombro por lo que pasó en 1998. Tú no heredaste un legado, heredaste una deuda. Y hoy, finalmente, llegó la factura. La puerta del coche se cerró de golpe, y mi hermano fue alejado de la casa por la que me había traicionado. El colapso no se detuvo en Kerem. Selim y los otros pilares de la sociedad que aparecían en el libro también estaban siendo detenidos. Los proyectos de vivienda defectuosos de los años 90 estaban siendo finalmente inspeccionados por ingenieros independientes. La verdad había salido a la luz, y el sistema de dinero por silencio que habían construido estaba siendo desmantelado, ladrillo a ladrillo. ¿Y qué pasó con los 5 millones? Desaparecieron. Al demostrarse que eran producto de un crimen, el soborno de 1998,
pasaron a un fondo estatal dedicado a reparar los mismos edificios que aquellos hombres habían puesto en peligro. La gente me preguntaba si me entristecía ver que el dinero se fumaba. Me preguntaban si me arrepentía de no haber tomado mi mitad y haberme quedado callado. Miré la caja de cartón en la parte trasera de mi vieja camioneta, la misma caja que sostenía cuando Kerem me echó. Tenía las botas de trabajo de mi padre, las fotos viejas y la verdadera historia de nuestra familia. No puedes construir una vida sobre un sumidero, les dije a los reporteros que intentaban entrevistarme. Mi hermano intentó vivir en el ático de una mentira. Yo prefiero estar en el suelo firme de la verdad, incluso si estoy allí con los bolsillos vacíos. Finalmente, la casa fue programada para su demolición. Los cimientos eran demasiado inestables, los materiales estaban demasiado degradados, igual que las relaciones que se habían construido entre sus muros. Me di cuenta entonces de que el colapso total no era una tragedia. Era una limpieza. Por primera vez desde 1998, el aire se sentía puro. El peso que había aplastado el corazón de mi padre durante 3 décadas, finalmente se había trasladado a los hombros de los hombres que merecían cargarlo. Kerem pensaba que era el dueño de la realidad. Creía que podía borrar el pasado con una firma y un soborno. Pero mientras la bola de demolición golpeaba la primera esquina de la mansión, supe que lo único que perdura es lo que construyes con manos honestas. Unos meses después de que el polvo se asentara, regresé al lote vacío donde alguna vez estuvo la casa. La mansión había desaparecido, reducida a escombros y retirada en camiones, dejando nada más que un parche de tierra plana, y el viejo cedro. Es extraño como algo que causó tanto dolor, algo por lo que los hombres estuvieron dispuestos a arruinar sus almas, pudo desaparecer de forma tan absoluta. Me senté en un banco cercano, viendo cómo el atardecer proyectaba largas sombras sobre el suelo. Mi vida se ve muy diferente ahora. No tengo un coche de lujo, ni una cuenta bancaria con 5 millones. He vuelto a trabajar en las obras, usando las viejas botas de mi padre y ayudando a la gente a construir hogares que sean seguros y honestos. Duermo mucho mejor en mi pequeño y tranquilo apartamento de lo que jamás dormí en aquella inmensa propiedad. Visité a Kerem la semana pasada. Era una sala de visita fría, con un cristal grueso entre nosotros. Se veía más viejo, con canas asomando en las sienes. Todavía no lo entiende. Pasó toda la hora quejándose de los abogados, culpando al sistema y maldiciendo a nuestro padre por haber dejado aquella nota. Sigue siendo un prisionero, pero no por los muros o los guardias, es prisionero de su propia codicia. Todavía está esperando un atajo que nunca llegará. Mientras me alejaba de la prisión, me di cuenta de que la mayor lección que mi padre me enseñó no estaba en el libro de contabilidad. Estaba en el silencio de sus últimos años. Vivimos en un mundo que nos dice que ganarlo es todo. Nos dicen que el dinero es el escudo definitivo, que el poder puede redistribuir la historia y que, si tienes suficiente oro, puedes enterrar tus pecados para siempre. Pero unos cimientos construidos sobre una mentira nunca están realmente quietos. Se mueven en la noche. Crujen bajo el peso de la verdad. Mi hermano pensó que me estaba echando de una casa, pero en realidad me estaba haciendo un favor. Me estaba alejando de una estructura que se derrumbaba. Él se llevó el tesoro y me dejó la basura, sin darse cuenta de que esa basura era lo único con un valor real. Si estás viendo esto y sientes que has sido traicionado, si alguien a quien amas ha cambiado tu lealtad por un puñado de plata, recuerda esto, su victoria es una carga pesada. Tienen que pasar cada día protegiendo lo que robaron, aterrorizados de que la sombra termine apuntando hacia la verdad. La justicia no siempre se trata de recuperar el dinero. A veces, la justicia es ver cómo la verdad te hace libre, mientras las mentiras entierran a quienes las dijeron. Miré el cedro una última vez. Sus raíces eran profundas, ajenas al caos que había ocurrido a su alrededor. Se mantenía firme porque no le importaba el oro en el banco, solo le importaba la tierra en la que estaba plantado. La nota de mi padre de 1998 lo cambió todo, pero no porque me hiciera rico. Lo cambió todo porque me recordó quién era yo. Soy Aras, el hijo de un hombre que cometió un error, pero que encontró la forma de enmendarlo.
Soy un hombre que perdió una fortuna, pero que encontró su alma. Y al final, esa es la única herencia que realmente importa.